Viendo este vídeo o escuchando este podcast, estás emitiendo CO2 a la atmósfera. Y yo todavía más, así que tranquilos. Porque parece algo inmaterial, pero realmente no lo es. Internet emite el 3,7% según los últimos estudios del total de gases de efecto invernadero que enviamos a la atmósfera. Y subiendo. Sube porque cada día más dependemos más de él. Cada día lo necesitamos más. Lo usamos más. Y para poder usarlo hace falta una infraestructura. Esta que estáis viendo. Algunos la definen como la infraestructura más grande jamás construida por el hombre. Miles y miles y miles de kilómetros de cables unidos a data centers, con lo que suministrar conexión a alrededor de 5.000 millones de personas en todo el mundo. Todo un lujo que no sabemos hasta cuándo nos podremos permitir. Y es que en un contexto en el que debemos reducir nuestras emisiones de carbono, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Debemos reducir también nuestro uso de Internet? Y para responder esta pregunta necesitamos rescatar un concepto clave: de crecimiento. La palabra de moda entre muchos de los que estamos interesados por esto del cambio climático. Y para intentar vislumbrar el futuro y responder a todas estas preguntas, hemos contactado con unos ingenieros que han estudiado cómo sería decrecer en el caso de Internet. Ellos plantean dos posibles hipótesis, pero para conocerla, pues vais a tener que escuchar o ver este podcast, como es normal. Pero como estoy un poco travieso, os voy a hacer un pequeño spoiler, porque realmente puede que no dependa tanto de nosotros. Google, Amazon, Netflix, cada vez más están invirtiendo en esa infraestructura de Internet que os comentaba antes y adueñándose, por tanto, de este tablero. Un tablero sociopolítico en el que, por desgracia, siempre gana el mismo actor, el enemigo: el capitalismo. Antes de ir con el invitado de hoy, hemos destacado en la introducción la palabra decrecimiento, el concepto. Algunos tendréis bastante claro qué es lo que es y qué es lo que lleva consigo detrás del mismo, pero otros muchos seguro que no lo tenéis tan claro. Así que voy a hacer una recomendación y es visitar el blog sostenible de mi amigo Pepe Galindo. En él podréis encontrar artículos como este, en el que, bueno, se hace una pregunta acerca de si es mejor un decrecimiento programado, planificado, en el que podamos cumplir ciertas etapas hasta en reducir nuestro consumo de energía a los límites aconsejables, o si vamos encaminados al colapso dramático, como parece que así vamos, ¿no? Englobar la humanidad ante la crisis ecológica que estamos viviendo. Me parece súper recomendable, me gustaría que le echarais un vistazo. Abajo os voy a poner el enlace para que, bueno, pues sepáis, ¿no? Tengáis un poquito más de información acerca del mismo. Además, no solamente se queda en este tipo de artículos, sino también, bueno, pues hacer recomendaciones de libros que hablan de ello, como el de Marta Tafalla y la filosofía ante la crisis ecológica, en el que, bueno, también plantea diferentes escenarios, como si el decrecimiento nos va a llevar a vivir peor, o si sería peor continuar por el camino que llevamos. Yo lo tengo bastante claro, pero tendréis que sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Incluso, bueno, pues podéis pinchar palabra de crecimiento entrando en el blog sostenible y ahí vas a encontrar, pues, los últimos artículos relacionados acerca del mismo. Yo os recomiendo que echéis un vistazo. Y sobre todo porque hoy vamos a hablar bastante de crecimiento. Hoy vamos a hablar con Mario Pansera, del Laboratorio de Innovación Post-Crecimiento de la Universidad de Vigo. Y bueno, vamos a hablar en concreto del artículo Las condiciones infraestructurales del decrecimiento, el caso de Internet. Mario, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días a todos y todas. Mario, así para empezar me gustaría que me contaras un poquito, porque a mí me llamó muchísimo la atención lo que viene siendo este artículo, y para que la gente un poco entre en contexto, me gustaría que me contaras un poquito en qué, cuál era la intención o la introducción de este artículo. Sí, entonces el artículo ha sido publicado hace unos meses en la revista que se llama Ecological Economics, que es una revista que es un poco, se ha vuelto un poco la revista de referencia del mundo del decrecimiento y postcrecimiento en España y en Europa. Y la idea principal era introducir un poco los académicos y las académicas que trabajan en temas de economía ecológica, que es una rama heterodoxa
de la economía, alternativa diría yo, un poco, que en vez de enfocarse sobre el dinero, para hablar de formas así muy simple, se enfoca sobre el hecho de que la economía, todo proceso económico está basado en la materialidad del mundo, o sea, en flujo de energías de materiales. ¿Okay? Vale. Entonces es una revista muy técnica especializada en estas cosas y nosotros no somos especializados en estas cosas. Es un poco comunicar a esta comunidad que lo que son las infraestructuras que regulan el funcionamiento de nuestras economías, en particular el mundo de Internet, tiene una componente sociopolítica súper importante. Y para hacer esto, introducimos dentro de la comunidad de Ecological Economics lo que son los estudios, así llamados estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y la idea fundamental es introducir un poco la idea que la tecnología y la ciencia en general no son procesos neutrales y objetivos, sino que son procesos políticos. Y para hacer esto empezamos hablando de la idea de que la tecnología, específicamente las infraestructuras, pueden ser utilizadas para hacer viables algunas maneras de vivir o no. Entonces empezamos el artículo hablando de los puentes que construyó el arquitecto Robert Moses en los años 40 y 50 en Estados Unidos, en la isla de Manhattan, para conectar la isla de Manhattan con la isla de Long Island. Estos puentes se hicieron demasiado bajos para, digamos, obstaculizar los autobuses públicos que llevaban, donde iban población, digamos, latinos, negros, italianos, inmigrantes, los pobres de la ciudad, para impedir que esta gente llegase a las playas donde vivían, en los lugares donde vivían los ricos. Entonces la reflexión es que a través de la tecnología nosotros podemos, en este caso, crear un mundo de segregación racial. Entonces a partir de esto, lo que hicimos es formular una hipótesis. ¿Es posible que las infraestructuras, sí, por un lado se han utilizado para segregar racialmente a la población? ¿Es posible que dentro del diseño de las infraestructuras, en particular Internet, se hayan embebido, se hayan incrustados elementos que nosotros llamamos crecentistas? O sea, es que la idea del crecimiento económico está incrustada dentro de las infraestructuras, y hemos analizado el caso de Internet. Entonces la pregunta es, ¿está Internet diseñado solamente para medrar, para crecer, para aumentar su escala? ¿O es posible reducir su escala manteniendo un sistema eficiente y en función? Esa es un poco la idea. No quiero que me contestes todavía porque has soltado un montón de información, toda me parece súper interesante. La verdad es que el artículo lo voy a dejar en la descripción del podcast, tanto en iVoox, YouTube, Spotify, para que le echéis un vistazo porque le podéis, media horita, una horita lo tenéis, os podéis empapar de todo ello. Pero quiero que me cuentes, Mario, quiero que empecemos por el principio, porque, esos escenarios que contempláis de decrecimiento son en concreto dos, que lo analizaremos al final, pero claro, hablar de esa capa física de Internet, porque parece, Mario, que vemos Internet como algo inmaterial, ¿no? Yo mismo me tiro no sé cuántas horas al día trabajando gracias a Internet, pero ¿realmente es algo inmaterial Internet? No, para nada. Internet, de hecho, lo que nosotros descubrimos, yo repito, yo soy ingeniero de teleco, yo en otra vida fui ingeniero de teleco, entonces a mí siempre me apasionado el tema de redes, y lo que hemos visto en este artículo es que antes de todo hay que decir que el 99%, alrededor del 99, entre el 95% y el 99% de la información de Internet pasa a través de cables. Entonces la gente a veces piensa que la red de satélites es importante y las redes inalámbricas son importantes, y eso no es verdad. La gran mayoría es a través de cables, y la gran mayoría de esos cables son cables submarinos. En el artículo nosotros enseñamos una de las mapas, de las grandes mapas que se han producido a lo largo de los últimos años para mapear los cables. Entonces la infraestructura de Internet es sobre todo material. Y los componentes son fundamentalmente dos. Son los cables, el entramado enorme, planetario. Nosotros en el artículo decimos que es la infraestructura más grande que jamás ha construido la humanidad.
más de la red de carreteras, en realidad, porque la red de carreteras va por los continentes, por encima de la Tierra, no por debajo del agua. Y los cables van por encima por todas partes, están por todas partes, en el mar y por tierra. Y luego la segunda parte de esta infraestructura planetaria son los data centers, que son los lugares donde la información se almacena y luego se procesa. En este momento estamos conversando, entonces la conversación se empaqueta en paquetes de datos que son bits, van por cable, llegan a un data center, el data center tiene que hacer el routing, o sea, que enrutar, poner en una ruta, la ruta más eficiente para llegar a ti, y lo mismo haces tú. Entonces, y toda esa infraestructura no es una infraestructura pasiva, sino es una infraestructura que está continuamente encendida, está produciendo, está gastando energía y la gran inmensa mayoría de esta energía está producida por combustibles fósiles. Entonces esta conversación está generando CO2 en este momento. Siento decirlo, pero es así. Sí, ¿no? Tenemos que ser conscientes, Y ¿no? luego esa es solamente la infraestructura, digamos, que permite el funcionamiento de Internet. Luego están los ordenadores, los microchips, entonces toda esta materialidad luego tiene que ver con la extracción de minerales, tiene que ver con la producción industrial de las tarjetas de los ordenadores, tiene que ver con el asemblaje de los ordenadores, con el transporte de todo este material por todo el mundo. Estamos hablando de una cadena de suministro global y todos estos pasajes consuman y producen CO2, Claro. básicamente. He puesto, mientras hablabas, Mario, esa imagen con la que ilustras el artículo, que, Ujú. bueno, deja las claras, ¿no? De la importante red de cables submarinos que tenemos por todo el mundo. Y creo que estaría interesante hacer hincapié en ello. Porque, ¿de quién son? Cuando hablabas antes, al principio, acerca de bueno, pues de todo lo que es el crecimiento constante, ¿no? De, por ejemplo, nuestra economía, en el caso ahora que vamos a centrarnos de Internet, creo que está bastante ligado a lo que vienen siendo los cables submarinos, porque ¿de quiénes son esos cables submarinos? Uno podría pensar que pueden ser de los gobiernos, pero según recoges en el artículo, no está muy lejos de ser así, ¿no? Sí, exactamente. Esas son infraestructuras gigantes que necesitan miles de millones de euros. Estamos hablando de cifras espectaculares. Entonces, al principio, los primeros proyectos, estamos hablando que los cables submarinos no nacen con Internet, nacen con el telégrafo, luego con el teléfono y luego la fibra. Actualmente son toda la totalidad de los cables de Internet son fibra óptica. Son proyectos enormes, mastodónticos. Entonces, al principio, estos proyectos se llevaban a cabo a través de consorcios. Consorcios donde participaban gobiernos, participaban compañías públicas, empresas públicas de telefonía móvil, de telefonía en general y de telecomunicaciones. Lo que pasa es que los últimos, como documentamos en el artículo, en los últimos, yo diría, 10 años o incluso un poco menos, hemos visto otros actores han entrado en el mercado. Entonces, sí, a lo mejor en 2016 el 80% de la propiedad de los cables eran estos consorcios, que eran parte privada, parte pública. Hoy en día solamente el 60% de los nuevos proyectos se llevan a cabo por esos consorcios. Hay actores nuevos como por ejemplo Google, Facebook o incluso Netflix o Amazon. Están ya llevando a cabo proyectos de instalando sus propios cables, ¿no? Entonces, pues, grandes actores privados que ya controlan esos datos. ¿Y por qué? Bueno, fundamentalmente por tener la posibilidad de controlar el tráfico de Internet. La regulación de Internet a nivel global es un tema súper complicado, no vamos a tener tiempo de entrar en el detalle, pero la idea es de que Internet debería ser de todos, ¿no? Sí. Entonces, los cables, uno de los principios fundamentales de Internet es que el medio físico, que todo el mundo puede acceder al medio físico, sin tener que comprarlos y tener que, digamos, tener una prioridad. Ahora, en principio, el medio de Internet fue diseñado así, ¿eh?
Entonces, la entrada de estos actores está debido al hecho de que ellos quieren tener el control del tráfico. Tener control del tráfico quiere decir fundamentalmente decir, vale, ahora yo tengo el control del tráfico, si tú quieres un acceso más rápido, una banda más ancha, puedes pagarme más. Entonces, ya actores privados pueden, digamos, operar de esta forma. Ujú. Luego también hay el tema geopolítico, que nosotros tratamos de forma súper mínima, pero, por ejemplo, Estados Unidos y Europa ya no quieren que China entre en esos famosos consorcios. Se han llevado a cabo, por ejemplo, algunos proyectos, se han parado algunos proyectos por el tema geopolítico, porque, claro, ahí los datos pasan también informaciones súper importantes, ¿no? Si nos acordamos de lo que pasó con Wikileaks o todo el tema de Snowden, ¿no? De cómo Estados Unidos podía controlar infraestructuras importantes hasta Japón, ¿no? Centrales nucleares en Japón podían controlar. De locos. Entonces, el control del flujo de datos, repito, a través de una infraestructura material, no hay nada inmaterial ahí, son cables. Claro, Es de pensábamos suma que importancia. Pensábamos que es algo inmaterial porque lo tenemos ahí al alcance de la mano, como tú dices, un bien accesible para todo el mundo hoy día, por lo menos en el primer mundo, y no somos conscientes realmente de toda la infraestructura que lleva detrás. Mario, ¿cuánto contamina Internet en cifras generales, por así decirlo? Porque siempre escuchamos, ¿no? El transporte mundial emite CO2 tal cantidad. ¿Cuánto contamina Internet? Sí, a ver, yo no soy especialista en esto. Nosotros en el PEP, en el artículo, damos unas cifras. Ahora en este momento no te podría decir. Ya, invito a todo el mundo que esté escuchando de leer el artículo, que además está abierto, totalmente abierto. Pero sí, hay algunas cifras que ponemos pero es importante, es un componente importante. Lo tengo yo por Y aquí, además el hay. 3,7%, ¿eh? Vale, ok, entonces, gracias. A mí, digamos, yo, digamos, no suelo manejar estas cifras por un hecho importante, que es muy complicado medir estas cosas. ¿Dónde se miden? Se miden por la transmisión en el cable, se mide desde el principio en que nosotros vamos a extraer el coltán, que es el mineral que compone la gran mayoría de los ordenadores y de los microchips. O sea, ¿dónde ponemos el límite? Entonces, por esto a mí no me gusta mucho hablar de estas cifras, pero sí es una componente súper importante. Y ahí el campo es infinito, porque podemos, por ejemplo, meter también el CO2 que se necesita para que me llegue este ordenador que estoy utilizando para hablar contigo. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Es un poco imposible Sí, poner el y límite. todo va, cada año parece que va a un aumento, ¿no, Mario? Lo lógico es que con el crecimiento porque antes decías, ¿no? Internet está diseñado para ese crecimiento infinito, porque cuanto más crezca Internet también va a crecer más la contaminación. Sí, claro, esa es la pregunta fundamental del artículo. Nosotros nos preguntamos si los puentes de Nueva York estaban diseñados para evitar que los negros de Nueva York llegasen a las mansiones de los ricos. ¿Está Internet diseñada de una forma? O sea, ¿cómo sabemos que algunos valores están incrustados en la tecnología? Esa es lo que habíamos aprendido de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Está diseñado Internet para crecer de forma infinita? Y claro, nosotros intentamos dar una respuesta. Y la respuesta es compleja, no es simple. Lo que hemos documentado en el artículo es que la parte material de Internet, en principio, está diseñada de forma modular. Y la gente que diseñó Internet nació como proyecto militar, estaba diseñada para sobrevivir a un ataque nuclear de los rusos. Entonces estaba diseñada para descalar, ¿no? Para reducirse y seguir funcionando. De hecho, el sistema de red está diseñado de esta forma, que si se destruye un nudo, si se cae un nudo, el sistema se reconfigura para seguir trabajando y para seguir enviando información a través de otras conexiones. Si bien lo que hemos notado es que en muchos casos sí hay una tendencia a tener mecanismos de obsolescencia programada, lo que se llama obsolescencia planeada o programada, donde sí vemos que algunos componentes de Internet están diseñados para durar poco,
¿Por qué? Porque se espera que llegue la próxima generación de hardware más rápida. Entonces, si bien Internet no está diseñada para crecer de forma indefinida, sí, algunos componentes están diseñados con la idea de que van a durar poco. Entonces, que hay Ujú. que reemplazarlos. Ese es un problema. Pero lo que sí hemos notado, que la parte inmaterial de Internet y sobre todo la forma en que se financia Internet, sí está diseñado como un enorme esquema Ponzi. ¿Qué quiere decir? Que para Internet, o sea, las inversiones de Internet en infraestructuras están diseñadas asumiendo que en el futuro va a haber más tráfico. Entonces todo está sobredimensionado porque vamos a esperar que va a haber más usuarios. Usuarios humanos y ahora usuarios no humanos, porque el Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas, se espera que también van a entrar en Internet, van a ser conectados en Internet todo, no solo electrodomésticos, sino la lavadora, la nevera, todo. Las Entonces, bombillas. un aumento de usuarios. Entonces, las entidades financieras y esos actores privados esperan que van a aumentar el tráfico. Entonces hay como unas expectativas de aumento de tráfico. Esto hace que sea como un esquema Ponzi, que vamos a poner siempre en cada ciclo más dinero, más dinero, más dinero. Y eso está abogado al colapso, porque no va a haber suficiente energía, no va a haber suficientes materiales y minerales para que ni espacio para que Internet crezca de forma infinita. Esto lo tenemos claro. Sí, me parece lógico que por donde vamos, por donde van los derroteros del cambio climático, parece imposible, ¿no? Que todo, ya sea internet o sea cualquier otra cosa, pueda crecer de forma infinita. Por eso nos planteábamos la pregunta. Y hablabas de esos usuarios, bueno, el internet de las cosas, los bots, ahora, bueno, los últimos tiempos, el Big Data y la inteligencia artificial también supongo que tendrán un rol o que ayudarán a que este crecimiento, a que la contaminación que produce Internet, ese impacto material, pues sea también más evidente, ¿no? No, sí, claro, por supuesto. O sea, el tema de inteligencia artificial, que Noam Chomsky llama el plagiarismo, no sé cómo con traducción en castellano, artificial, porque en realidad es una máquina que rentabiliza la inteligencia colectiva, ¿no? Explota la inteligencia colectiva. Lo que estos algoritmos necesitan para aumentar de una fracción mínima su eficiencia y su capacidad es enorme y además aumenta de forma exponencial. Quiere decir que ahora estamos a un nivel que si queremos añadir una mejora en la capacidad de procesado, en la capacidad de clasificación de esos algoritmos, de un 0,0001%, en la cantidad de energía que se necesita para aumentar de esta fracción mínima, la eficiencia es brutal y aumenta, sigue aumentando. O sea que cuanto más queremos aumentar la eficiencia, más energía necesitamos. De forma exponencial. Quiere decir, entonces aquí nos pone delante de un problema enorme, que hemos invisibilizado toda la parte material. Y yo repito, yo no soy especialista de la parte material, el flujo de energía en materiales, sino de la parte social. Y aquí hay todo un mundo totalmente inexplorado, porque todos los algoritmos de clasificación necesitan personas para hacer la clasificación. Por ejemplo, un algoritmo de clasificación de reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Ujú. Al principio necesitas a alguien que le dice, ese es un perro, ese es un coche, ese es un árbol, ese es verde, ese es rojo, ¿vale? Esas son personas. Entonces hay un estudio del MIT de Massachusetts, en Boston, que ha enseñado cómo esta mano de obra suele ser mano de obra de gente del sur del mundo, ¿no? Hay un estudio donde se analiza la vida de una chica venezolana que trabaja clasificando imágenes a poquísimos céntimos cada 100 imágenes, algo así. Entonces, eh, tenemos que pensar que detrás de la material de Internet, entonces estamos hablando de gente que trabaja en las minas,
Hay gente que está explotada, pero también gente que está explotada a nivel de software. Entonces el coste humano es enorme. Brutal, me ha dejado ahí, o sea, no sabía todo esa parte de explotación que había detrás de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Sí, claro. Hace pensar, hace pensar. Supongo, bueno, también el concepto de nube, ¿no? La nube, ¿no, Mario? Que cada vez cuando vamos de vacaciones por ahí o cada vez que hacemos una foto, la foto va directamente a la nube y la tenemos en nuestro ordenador de forma inmediata. No sé si son lujos, luego entraremos en cuanto al decrecimiento, pero son tecnologías que consumen muchos datos y consumen muchos, pues emiten CO2 sin que seamos conscientes realmente de ello. Sí, sí, totalmente. Aquí se relaciona lo que decía antes sobre los data center. O sea, cada vez que nosotros subimos algo en Dropbox o en Google Doc, está en un sitio. No, en realidad no está en un sitio, está en muchos sitios. Porque esos sistemas utilizan un sistema de backup, de redundancia. Quiere decir, es mucho más eficiente para Google tener información en distintos sitios. Para luego, por el tema de la modularidad que decía antes, y luego para llegar más rápido, de forma más eficiente. Entonces, nuestros datos están replicados muchas veces y están físicamente presentes en algún sitio. Y además estos sitios, aparte de consumir energía y producir CO2, son extremadamente vulnerables porque producen calor. Son containers inmensos llenos de ordenadores que producen calor. Y con el cambio climático, esos sistemas van a ser cada día más vulnerables. De hecho, Microsoft ha experimentado la posibilidad de tener data centers debajo del agua o de poner data centers en latitudes más altas, que es en el Ártico, por ejemplo, para intentar, porque la acumulación de calor es un problema. Hay que deshacerse de este calor, porque el calor luego perjudica la capacidad de los circuitos electrónicos de funcionar. Claro. Y somos vulnerables, o sea, con un aumento de 1 o 2 grados de temperatura, muchos de los data centers que ahora están, por ejemplo, en el Mediterráneo o están en África tendrán que mudarse. Sí, O por tremendo. lo menos instalar sistemas de refrigeración, que ya los hay, que van a consumir más Exactamente. energía y producir más CO2. Es Es un ciclo, ¿no? Es un sí, bucle, diría que infinito. Me planteaba, esto es una pregunta que hablando yo con mi amigo, me comentaba, bueno, claro, tú subes un vídeo a internet, a YouTube, por ejemplo, y ese vídeo se tira ahí, posiblemente cualquiera que haya subido un vídeo a internet, a YouTube hace 15 años, ese vídeo seguirá ahí si él mismo no lo ha quitado o no ha cancelado su cuenta o no ha realizado alguna acción. ¿Será posible que ese vídeo, o hablamos de vídeo, hablamos de foto a Instagram, de contenido a Facebook, de todo lo que subamos a internet, se puede mantener, es sostenible en el tiempo que se pueda mantener en esa red social durante, no voy a decir la eternidad, pero vamos a poner un plazo, 100 años, no sé. sí, sin entrar en aspectos éticos, porque que son de fundamental importancia cuando hablamos de esta información, porque al final tener un vídeo ahí tiene implicaciones éticas muy importantes y poco conocidas. Pero en teoría, yo para escribir artículos he ido a leerme los documentos de YouTube, por ejemplo, y de Google, y se dice ahí, no sé si es verdad o no, porque al final es una empresa privada y hace lo que le sale De ahí. hace lo que le da la gana. En teoría, el material que subimos a Google, que le entregamos a Google y a YouTube, va a ser almacenado. Y sin permiso del autor no se puede borrar. O si no, digamos, si infringe uno de las reglas de YouTube, va a quedar ahí. Entonces, el tema es, hay un límite, donde hay Claro. límite. ¿Dónde? Y además hay otro tema importante, que es el tema de la seguridad, que muchos de los datos que producimos son datos que a lo mejor los gobiernos quieren
tener control. Hay mucha opacidad y hay poca transparencia. Hablabas, Mario, de implicaciones éticas a la hora de subir a YouTube o a subir cualquier contenido a una red social, y me decías que era un tema sensible. ¿Qué implicaciones éticas? Porque ya me ha despertado un poquito la curiosidad. Bueno, ese es otro tema. Podemos hablar del vaso de Pandora. Bueno, por ejemplo, el hecho de que si yo me muero, mis vídeos estén ahí, por ejemplo, ¿no? Y el derecho al olvido, lo que se llama el derecho al olvido, y que a lo mejor he puesto unos vídeos que mis hijos no quieran que estén ahí, por ejemplo, o quién tiene derecho, quién tiene propiedad al material visual y digital que alguien ha producido cuando ya te has ido, ya no estás en este mundo. Mario, me gustaría ya entrar un poquito en lo que viene siendo en el decrecimiento. Quiero que me pongas un poquito en contexto. Sobre todo, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de analizar cómo podría ser el proceso del decrecimiento en el caso de Internet? Ok, esa es una pregunta súper difícil y nosotros intentamos proponer algunas ideas en el artículo, pero no logramos contestar la pregunta en su totalidad. ¿Por qué es compleja? Porque en el mundo del crecimiento nosotros estamos de acuerdo que no se puede crecer en un mundo infinito. Bueno, solo un economista te podrá decir que podemos crecer en un mundo infinito. Yo no soy economista y entonces pienso que no podemos crecer de forma infinita. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico tiene que ver con crecimiento material. Eso no hay ningún tipo de duda. Los datos nos dicen que cada vez que sube un punto el PIB, de forma mayor o menor, sube el consumo de materias y energía. A nivel global, a nivel como planeta, que es lo importante. Entonces, frente a esta situación hay gente que dice, nada, estamos condenados a un colapso, estamos condenados a renunciar a muchas cosas. Pero también hay personas que dicen, vale, ok, está bien, pero lo que sí podemos hacer es reducir de forma paulatina y de forma democrática el consumo de energías materiales de aquellas actividades económicas que no sirven o no benefician directamente el bienestar humano. Producción de armas, publicidad inútil, producción de plástico, tonterías, juguetes de plástico chinos. Estoy simplificando, ¿no? Sí. Pero toda una serie de actividades que en realidad no nos benefician como seres humanos. ¿Vale? Bueno, yo pertenezco a esta segunda parte. Yo pienso que sí tenemos que juntarnos de forma democrática, decidir cuáles son las actividades económicas que no necesitamos, cuáles son las actividades económicas que sí necesitamos y cuáles son las actividades económicas que no podemos mantener a nivel de tamaño y de escala en la forma actual. Internet, de cierta forma, tiene que entrar en esta tercera clasificación. Actividad humana importante, súper importante, que pero de alguna forma tiene que bajar como escala. Entonces la pregunta y el desafío es, ¿cuál es la escala sostenible de Internet? Y probablemente no hay una respuesta única. Es difícil como respuesta. ¿Por qué? Porque ¿qué decidimos quitar? Decidimos reducir la banda, decidimos reducir la cantidad de datos que queremos almacenar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, son preguntas muy difíciles de hacer. Nosotros lo que hicimos es intentar hacer unos escenarios. Lo que podemos hacer es intentar de planificar de forma democrática un nivel de Internet, de acceso a Internet que sea sostenible a nivel regional, nacional, europeo, imagínate. Eso podría ser un escenario. Y ahí la verdad no conozco la respuesta. Esto daría para 200 proyectos doctorales. Sería complicado en ese escenario, Mario, te interrumpo antes de que me diga el segundo. Sí. Sería complicado. Bueno, sería complicado ponerse de acuerdo entre todos en un sistema democrático, y sobre todo lo más complicado que veo es establecer unos límites, ¿no? ¿Dónde pone los límites de acceso o incluso de horas, de cuotas?
Sí, muy complicado, ¿no? es complicado, pero ya se ha hecho en otros sectores y ya sabemos que la gestión de bienes comunes se puede autogestionar. Entonces se trata de tener voluntad política y se trata de juntar voluntad política, activismo, investigación interdisciplinaria científica, porque se necesitan ingenieros, pero también se necesitan científicos sociales para explicar cómo luego al final es una negociación, pero se ha hecho. Se ha hecho con muchas cosas. La Unión Europea tiene muchísimos mecanismos de cuotas. La pesca, por ejemplo. Se ha hecho. En teoría se puede hacer. Entonces Vale. merece la pena explorar. El otro escenario es que intentamos analizar. Bueno, no intentamos analizar. Tocamos de forma muy superficial. Es el escenario donde no vamos a hacer nada. Entonces, un escenario donde no vamos a hacer nada va a llevar probablemente un colapso de la producción de energía, no repentino como algunos piensan, a lo mejor durante mucho tiempo vamos a tener cada día, cada año menos energía, menos materiales. Entonces, en una situación así, sin control, en una situación de libre mercado, que es el sistema dominante, un sistema capitalista de libre mercado, estos grandes actores que te comentaba antes, van a ser dominantes, entonces van a decidir quién va a tener acceso a Internet o no. Entonces se va a lo mejor, muy probablemente, reduciendo Internet, la infraestructura física de Internet, y pocas personas van a tener acceso a ello. Es como el mundo fortaleza, ¿no? De los ricos que están, el escapismo, ¿no? De los ricos que están intentando, Sí. se construyen sus búnkeres, entonces se construyen sus redes de Internet, sus Netflix, sus HBOs, y claro, ese escenario sostenible, no sé. Yo no sé luego si esta gente encerrada en sus fortalezas tendrá que convencer a los guardianes y la gente armada que los defiende a defenderlos, porque luego el tema es, ellos, bueno, quien te defiende luego tiene las armas, entonces ¿por qué debería defenderte a ti? Claro, sí, bueno, eso ya plantea. La complejidad es enorme. La complejidad del asunto es enorme. Planteamos entonces dos escenarios. Uno en el que todo colapsa y pues Internet queda reducido a las élites, por así decirlo, a personas de alto poder al que puedan acceder a ello o tengan pues intereses en el mismo o capacidad para dominarlo a través de sus empresas o a través de otros factores. Y el otro, algo que yo creo que comparto contigo, que creo que podríamos llevar a cabo. Lo que pasa es que tengo poca fe en la humanidad en general, y es el hecho de pues sentarnos todos en una mesa y poder negociar el decrecimiento como tú decías, en otros factores, en otros sectores se puede llevar a cabo. Pues también habrá que verlo en el apartado, ¿no? En este servicio que todos adoramos, por desgracia, como es Internet, y que está incorporado tenemos a nuestras vidas, ¿no? Algo que vemos Sí, tan cotidiano, ¿no? sí. Son dos escenarios extremos, igualmente improbable, diría yo. Yo creo que lo más probable es una mezcla de las dos cosas en distintos momentos, en distintas partes del mundo. Vale. Eh, O sea, eres más o menos. ¿Eres optimista o muy negativo, Mario, al no, no, respecto? no, yo no soy negativo. Yo soy realista, pero no soy negativo, en el sentido que yo pienso que seguramente habrá grupos de personas en un futuro que se apañarán a tener redes más pequeñas. De hecho, sí las hay, ¿no? Hay redes más pequeñas. Internet puede funcionar a nivel de país, puede funcionar a nivel de macroregión, tranquilamente. Claro, luego no podrás hablar con gente en Hawái, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Pero en vez de un colapso total o en vez de una utopía total, lo más probable es que haya una diversidad. Ya Internet, por ejemplo, en China funciona de forma distinta. El gobierno chino controla Internet. En cambio, en otros sitios el control del Estado es menor. No digo que no lo haya, sí lo hay, pero es menor. O sea, la configuración de Internet no es totalmente homogénea. Mm. Entonces, un escenario de decrecimiento no va a ser homogéneo, seguramente.
Vale. Igual, nadie nos va a impedir, por ejemplo, a decir, mira, tú, yo, Antonio y fulanito, vamos a montar nuestra propia red De internet, en ¿no? Galicia o en España. Eso se podrá hacer. Lo Vale. que pasa es, claro, que no vamos a poder ver Netflix, a menos que hagamos nuestro propio Netflix. Sí, será Bueno, más... también abre un escenario de posibilidades, un aspecto de posibilidades súper interesantes, ¿no? ¿Cómo sería Internet de forma democrática, autogestionada, donde los contenidos se autoproducen, ¿no? Muy interesante, o sea, me has abierto ahí la mente, o sea, no tenía en cuenta yo ese factor, ¿no? Un internet, por así decirlo, entre comillas, más, bueno, y sin comillas, ¿no? Más local, ¿no? Más de, bueno, voy a decir del barrio, De ¿no? proximidad. De proximidad, pero bueno, más sí, del barrio, lo que viene siendo más democrático, ¿no? Más del pueblo, ¿no? Me parece interesante ver, contemplar esa oportunidad. Y Mario, ¿nos podría ayudar a decrecer? O sea, ya en general, ¿no? Porque hablamos de decrecimiento relacionado con Internet, pero Internet en sí misma nos podría ayudar a plantear este escenario de decrecimiento que deberíamos llevar a todas partes, de reducir nuestro consumo en líneas generales en todas las actividades. Bueno, ahí esa es una pregunta súper importante. Ahí es un poco ambivalente la cosa. Porque si por un lado Internet nos has dado la capacidad, por ejemplo, de no viajar, por ejemplo, yo en otro tiempo, otra época, tenía que mudarme donde vives tú y grabar esto juntos, ¿eh? Sí, Ahora lo hacemos por Internet. Muchos de los negocios hoy en día, Internet ha ayudado a desmaterializar la economía, por un lado. Por el otro lado, tiene un efecto rebote, el rebound effect, enorme, que quiere decir que como tenemos la capacidad de hacer más cosas con Internet, hacemos más cosas. claro. Entonces, se neutraliza el efecto de reducción gracias a la capacidad de Internet de hacer más cosas. Ahora nosotros podemos ordenar cosas en China. Antes no tenemos que ir al barrio, a la tienda de barrio. Y ahora me puedo comprar una cosa en Alibaba, por ejemplo, ¿no? Alibaba. Ujú. Entonces, yo creo que al fin y al cabo se neutraliza el efecto que tiene Internet. ¿Por qué? O incluso es peor, o sea, se aumenta, no solamente se neutraliza, que aumenta la velocidad de la actividad económica, aumenta de forma exponencial. Claro. ¿Mm? Es complicado porque al final estás aumentando tu consumo, multiplicándolo por mucho gracias al uso de Internet, ¿no? Y bueno, al final pues olvidas un poquito, ¿no? Dejas de lado pues otros aspectos que podrías tener en cuenta. Mario, Claro. no sé si si nos dejamos alguna cosita. Obviamente el artículo es mucho más largo y tiene muchos más aspectos, ahí vais a tener muchísimas citas y todo mucho más detallado, así que os invito a que lo leáis vosotros con vuestros propios ojos. Y Mario, no sé si nos dejamos algo en el tintero. ¿Tú crees que...? Bueno, yo a lo mejor el mensaje final es que uno de los resultados más importantes del artículo es de que la infraestructura en sí misma, si bien sí tiene algunos valores incrustados, que es la expansión, no son factores que no se pueden resolver. El problema fundamental que la infraestructura de Internet está regulada por un sistema de capitalismo de mercado. Esa es la barrera más grande. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, infraestructuras fundamentales para el desarrollo humano, como los acueductos, el transporte, Internet, la salud, eh, ¿de verdad tenemos que dejarle en manos de un sistema de capitalismo de mercado? Porque lo que nos indica la evidencia es que esos sistemas nos llevan al colapso. No solamente al colapso, sino a una desigualdad, como el caso de la concentración de poder en grandes actores. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes del artículo. No podemos dejar infraestructuras fundamentales en manos de privados y menos en un sistema de capitalismo de economía de mercado. Sí, al principio cuando me hablaste me dijiste los propietarios,
de esa red planetaria de cables submarinos, bueno, no todos, ¿no? Pero bueno, parte de ellos como Amazon, Google, Facebook y tal, a mí me entró un poco de repelús, Mario, porque me puse un poco en alerta, ¿no? Cuando activas ahí, cuidado, porque a ver, no quiero ser uno mal pensado, ¿no? Pero obviamente lo hacen por lo decía, ¿no? Por esa cuota de mercado, obviamente. Y no sé, a mí me ha entrado un poco como que ellos quieren dictar las normas de Internet y dictar en España suena muy a dictadura también. O sea, no sé, me ha incitado a eso. O sea, me ha llevado a pensar a eso. No sé tú si compartes esa visión. No, yo creo que sí, es preocupante, sobre todo porque Internet nace como un proyecto, bueno, nace como un proyecto militar, pero luego lo que es el web, el proyecto del web nace de un proyecto libertario, de la idea de compartir información de forma libre y descentralizada. Entonces, digamos, ha sido cooptada repito, por un mecanismo que está totalmente diseñado para servir en un capitalismo de economía de mercado, que no está diseñado para el bienestar humano, está diseñado para aumentar de forma indefinida el beneficio. Pues nada, muy, muy preocupante. Creo que hemos hecho una buena labor con este podcast para que la gente pues sea un poquito más consciente de algunos datos acerca de la contaminación de Internet, otros también acerca de esta infraestructura que vuelvo a poner en imagen, ¿vale? Por si a alguno se le ha pasado, pero aquí está la imagen que estáis viendo y la red es espectacular, una absoluta locura y espero que también pues lo compartáis para darlo a conocer al resto de personas de vuestro entorno que no tienen conocimiento acerca de estos temas. Mario, ha sido un placer tenerte aquí en Emisión Cero. Estaré atento si pues realizas estudios similares y nada, quedas invitado aquí para cuando quieras, ¿vale? Perfecto, gracias, hasta luego, Chao, chao. chao, chao. Perfecto. Mario, nada, que